Hoy yo quiero hablar sobre el periodo de la Edad Media, el tiempo en que coincidencialmente dice que comprendió ese periodo, qué se nos dice que caracterizó ese periodo, qué periodo vino a continuación y algunas cosas curiosas dentro de ese periodo. Un periodo que comienza coincidencialmente cuando el gobierno o el reinado de Jesucristo, si es verdad que Cristo vino en el año 70 y comenzó a gobernar a partir de ahí, entonces este periodo se le llama la Edad Oscura o la Edad Media o las épocas oscuras, the Dark Ages, como se dice en inglés, y se caracteriza por supuestamente ser un periodo de mucho atraso, mucha falta de libertades, mucha persecución y en fin, muchas de las cosas que hoy los cristianos, cuando leemos la Biblia, nos dicen que son buenas. Entonces, la liberación de ese periodo parece que es lo bueno. Se le llamó el renacimiento a la liberación del periodo. Pero vamos a la enciclopedia para ver qué nos dice. Bien, cuando vamos a la enciclopedia y buscamos Edad Media, se nos dice que la Edad Media, medievo o medioevo, es un periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos 5 y 15. Fíjense que entre el siglo 5 y el siglo 15 hay exactamente 1000 años. Se nos dice que convencionalmente su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin se tabuliza en el año 1492 con el descubrimiento de América. Y más adelante se nos dice cómo se caracterizaba ese periodo de 1000 años. Se nos dice que hay un concepto de que la Edad Media era una época oscura sumida en un retroceso intelectual y cultural y un aletargamiento social y económico secular. Secular, noten aquí que secular significa alejarse de, en el caso de Occidente, del cristianismo. Entonces había un estancamiento social y económico secular que a su vez se asocia con el feudalismo en sus rasgos más oscurantistas. Recuerden, ¿a qué se le llama oscurantismo hoy en día? Por parte de los liberales, tal como se definió por los revolucionarios que combatieron el antiguo régimen. El antiguo régimen. Si hay un cambio de gobierno, hay un cambio de estado de cosas. Al antiguo se le llama un antiguo régimen y al nuevo se le llama un nuevo régimen. ¿Cuál era el antiguo régimen? El Imperio Romano. Pero yo pensaba que el Imperio Romano había sido un periodo de gloria. Entonces nos sigue diciendo, sería un periodo dominado por el aislamiento, la ignorancia, la teocracia. ¿Sabe lo que significa la palabra teocracia? Es la forma de gobierno donde todos los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante y las políticas de gobierno son idénticas o están muy influidas por los principios de la religión dominante. ¿Cuál era la religión dominante durante esos 1000 años? El cristianismo. Recuerden que si Cristo vino a gobernar y no vino a gobernar de manera presente sino espiritual, Cristo tiene que obligatoriamente haber gobernado a través de gobiernos cristianos que usando las mismas estratagemas, los mismos mecanismos de gobierno conocidos por el hombre, la venta, la compra, la guerra, la conquista, la defensa, los ejércitos, etcétera, gobernaría. Entonces nos dice que había un periodo, nos dice que era un periodo gobernado por teocracia. También había mucha superstición. ¿A qué le llaman superstición hoy los liberales? A la creencia en Dios, en Cristo, en que tal vez Cristo estaba gobernando, en que tal vez la Biblia debería ser el libro que nos rigiera, etcétera. Además, había un miedo milenarista alimentado por la inseguridad endémica, la violencia y la brutalidad de guerras e invasiones constantes y epidemias apocalípticas. Y note aquí que se nos admite que la época medieval comprende un periodo de 1000 años. Recuerden que lo que estamos mirando es un gobierno que pudo haber existido en la tierra durante 1000 años. Yo no quiero hablar hoy sobre muchas de las otras características educativas, gubernamentales, religiosas de estos 1000 años. Yo quiero concentrarme en una de las características del arte. Miren, durante la Edad Media apareció un arte y una de las figuras más famosas en ese arte es esta figura que está aquí. ¿Cómo se llamaba esa figura? Krampus. Nos dice que Krampus es la contraparte de Santa Claus y según las leyendas de algunos países, este personaje demoníaco se encarga de castigar a los niños que se portaron mal. Y en varias historias y leyendas, el Krampus se le describe como el diablo de la Navidad o el duende demoníaco. Muy bien, está bien que ellos aleguen eso, pero nosotros estamos hoy analizando si hubo un periodo de 1000 años en que tal vez hubo un tipo de teocracia, como aquí nos admite la enciclopedia, algún tipo de gobierno en el cual Cristo gobernó, por lo menos espiritualmente, con vara de hierro, como nos dice la Biblia, un periodo de 1000 años, el cual, una vez haya terminado, entonces Satanás presumiblemente debió haber sido liberado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Apocalipsis 20, del 4 al 9. Vamos a leer lo que nos dice.
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y ellos vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Y es por eso que ese periodo de la Edad Media o de las épocas oscuras, de Dark Ages, tiene tanta importancia, porque coincide con un periodo que, si es verdad que Cristo vino en el año 70 después de Cristo y reinó, este periodo de 1000 años aquí tiene que coincidir casi exactamente con los 1000 años de la Edad Media. Nos sigue diciendo en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a resucitar hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado todo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea que hubo un reinado de 1000 años, o se promete que habrá, en el caso de los que piensen que eso todavía no ha ocurrido. Nosotros, como tenemos la sospecha de que ha ocurrido ese periodo, estamos buscando en la historia a ver en qué nos están confundiendo. ¿Qué nos dice en el versículo 7? Y cuando los 1000 años se cumplan, aquí está lo clave: Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque Satanás fue aprisionado en los primeros versículos de este capítulo durante esos 1000 años en que Cristo gobernó. Y dice, y Satanás, después de ser liberado, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hermanos, ya tenemos establecido que hubo un periodo donde hubo un tipo de teocracia que los liberales de hoy, que han aceptado el aborto, la homosexualidad, la pornografía, todo tipo de degeneración sexual y moral, llaman un periodo de oscurantismo, un periodo teocrático donde la religión gobernaba, donde Dios gobernaba a través de la religión. Y aquí nos dice que Cristo vendría y gobernaría la tierra por 1000 años. Yo imagino que si los hijos de Satanás son los que están juzgando ese reino de 1000 años, lo juzgarán con una crítica terrible. ¿Por qué? Porque Satanás busca siempre lo contrario a lo que busca Dios. Como dice la palabra de Dios, señales del fin serían en que lo bueno sería malo y lo malo sería bueno. Pero aquí vemos un dato importante. Dice que cuando se cumplan estos 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Aquí yo quiero volver a esta figura. Vamos a abrirla sola. A esa figura que se le llama Krampus. Entonces nos dice que Krampus es un tipo de demonio que castiga a los niños que se portan mal. Pero miren cómo este demonio se coloca en las ilustraciones, en la inmensa mayoría de las ilustraciones, como un demonio que estaba aprisionado, como Satanás fue aprisionado por 1000 años, y que ya está liberado. Miren cómo tiene sus cadenas rotas aquí. Miren otro dibujo que tenemos aquí. Aquí tenemos al Krampus todavía con las cadenas colocadas, haciendo alusión obviamente a este demonio, a este diablo, a este Satanás que fue aprisionado por los 1000 años del milenio. Aquí las tiene todavía colocadas, pero está libre, está haciendo daño. Miren cómo aquí vuelve y se coloca el demonio. Aquí se ven las cadenas, aquí se ven las cadenas, y se ha disfrazado que este demonio solamente viene a afectar a los niños. Entonces, la pregunta que yo me hago es, si Krampus es un demonio, estuvo amarrado, ahora está liberado, ¿de dónde se liberó? Si es un demonio, tiene que haberse liberado del infierno. Si estaba atado, ¿quién lo ató? Bueno, en Apocalipsis 20 se nos dice que Satanás será atado por esos 1000 años y que cuando se cumplan los 1000 años será suelto de su prisión. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde vino esta necesidad de darle riendas sueltas a este arte? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino que justamente al final de ese periodo de 1000 años es de donde aparece esta leyenda de Krampus? ¿De dónde viene esta necesidad de la gente, inclusive en muchos países, adorar a Krampus, hacerle imágenes a Krampus? Y llegado un momento, nosotros hasta vemos que este Krampus, este demonio, que ahora está libre, que ha sido liberado, este demonio coincide con los 1000 años en que vemos a Satanás aprisionado. Lo vemos apareciendo de la nada, porque en ningún lugar, cuando leemos sobre la historia de Krampus, quién es, nunca se nos dice que Krampus existió en ninguna otra cultura antes de ahí. Y en algunos artículos alegan que es cierto que en países como Austria, Hungría, Alemania, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, se adora y se adoraba desde siempre
pero no es cierto. Así como San Nicolás, el Santa Claus, apareció a partir de un momento como contrapartida del Santa Claus, y a partir de ese momento, coincidencialmente, es algo que coincide con el periodo de Apocalipsis o con el final del periodo de los 1000 años en que Cristo estuviera gobernado. Y a mí todo eso me parece algo sumamente interesante. Ahora permítame colocarles unas imágenes que les muestran a ustedes cómo todavía en Europa se celebra la liberación del diablo, la salida del diablo de lo profundo del infierno para estar libre en la tierra. Una advertencia: estas son imágenes un poco fuertes, pero los que vienen de Haití, República Dominicana, Brasil, lo verán como algo normal. Bueno, hermanos, tal vez usted, sin tener ningún contexto, si este es el primer video que usted ve sobre el reino milenial, sobre que Cristo puede haber reinado ya a partir del año 70 después de Cristo, y que se ha alterado la historia, y que existió un imperio llamado Tartaria, que no es lo que se nos ha mostrado aquí con el Imperio Romano, y que toda esta narrativa de las enciclopedias y los libros de historia no es cierta, y que hubo un lapso en que hubo un periodo de tiempo en que por 1000 años hubo un gobierno que los liberales hoy miran deleznablemente, detestablemente, le sacan el dedo y le dan un thumbs down hacia abajo, y cuando viene a ver, como decimos los dominicanos, aquí tenemos un gato encerrado, y nos han estado vendiendo una cosa muy diferente a lo que realmente ha ocurrido. ¿Qué tenemos detrás de esto? ¿De dónde viene la necesidad de dibujar esto? ¿Por qué hay gente que hoy celebra esto? No tiene sentido que el diablo haya sido representado por este muñeco aquí para presentárselo a las masas como algo inofensivo, que hayan creado de hecho a Santa Claus para presentarlo como el antítesis el uno del otro, y así tenerlo en el folclore nuestro, gente inclusive adorándolo, cuando lo que se nos está diciendo tras bastidores es realmente que se está celebrando y que el mundo está bajo el dominio de Satanás, que al final de esos 1000 años fue liberado. Pues no sé cómo le parecerá a usted, pero esto a mí me parece muy sospechoso, muy interesante. Y cuando lo uno con el asunto de las monedas, los epitafios, las señalizaciones en las casas, en las carreteras, en supermercados, fechas que han sido cambiadas, el asunto que les voy a hablar más tarde de Napoleón, del descubrimiento de América, todo lo que se nos ha enseñado sobre la NASA, sobre la forma de la Tierra, sobre el supuesto inicio de la raza humana, que venimos del mono y que antes de eso venimos de una explosión, además de la degeneración social, moral y religiosa que hemos sufrido, todo eso se conjuga. Y a mí me dice que es muy posible que Cristo haya reinado a partir del año 70, que ahora estemos viviendo la temporada corta y que estemos llegando al final de ella. Y que todas estas cosas que están ocurriendo con la vacunación, con el avance de la tecnología para el mercado de seres humanos, con la zombificación, etcétera, 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 nos muestran no que vamos hacia el sello de la bestia en la línea del tren del futurismo, sino que vamos a un dominio casi total de las personas que bajo este embrujo han caído, inclusive mucha gente dentro de la iglesia, y esos serán los que irán contra el campamento de los santos y la ciudad amada, mientras los hombres sabios lo entenderemos todo y estaremos
separados de esas multitudes, esperando que Cristo nos lleve a estar con Él en el campamento de los santos de alguna forma.